Buenas tardes, bienvenidos a Telefónica Flagship Store, a Escuela de Clientes. Mi nombre es Patricia Igreso, la responsable para lo que necesitéis. Ya sabéis que la Escuela de Clientes es nuestro programa formativo con más de 60 cursos, talleres y conferencias para todos los públicos. Tenéis la dirección en los cuadernos que os hemos dado por si queréis consultar toda nuestra agenda. Y sin más, os dejamos con el programa de hoy, Video Game Army, y todo vuestro. Hola. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo meetup de Video Game Army. Hoy el meetup que toca son las leyendas de la Game Jamón en relación a un evento que tuvimos en enero. Había que hacer un juego en 48 horas y dos de los equipos que estuvieron ahí hoy nos van a contar su experiencia, sus reflexiones y un poquito cómo se dio el evento, el juego que hicieron. Yo os voy a contar brevemente Video Game Army para los que no lo conozcáis. Solemos dar charlas de desarrollo de videojuegos. Hace 3 semanas di una yo además muy chula sobre game design, que os recomendamos que veáis. Todas las charlas que hemos dado están en el canal de YouTube de Video Game Army. Y os recomendamos también que si os gusta lo que vais a ver hoy o si os gustan los videojuegos, que os suscribáis al meetup de Video Game Army. Y además ya os anuncio que el día 2 de abril vamos a tener una charla sobre música. Y eso. Ya ahora os voy a dejar con Jorge, que os va a hacer sus conclusiones también sobre la Game Jamón que tuvimos. Y ya está. Todo tuyo, Jorge. ¿Aquí no? Sí. Hola. ¿Tenemos para pasar? Bueno, como ha dicho Alex, soy Jorge. Me ha tocado dar alguna charla en Video Game Army antes y va a ser hablar un poquito de lo mismo, ¿no? La idea era hacer un pequeño post-mortem de un evento en el que yo físicamente no estuve, por un problema de agenda muy gordo. Y simplemente comentaros, no va a haber mucho detalle, yo lo que quiero es dar dar paso a la gente que realmente estuvo allí, que hizo cosas, que están aquí, y que yo creo que su experiencia va a ser bastante más enriquecedora que lo que yo os pueda contar. Simplemente aprovechar me he preparado unas slides, sobre todo para que veáis material que se ha hecho. Realmente es un pretexto para que veáis material de los juegos que se hicieron allí, que los he usado de fondo. Y entonces la verdadera utilidad, ¿no?, de las slides. Comentar que se organizó en UTAD, que estuvo con el patrocinio de UTAD, lo cual vino muy bien. Hemos extraído una serie de datos del evento que espero poder publicar. Aún no sé muy bien en qué plataforma, pero en breve os avisaremos a través de la web del Meetup. Y para que veáis hasta qué punto es relevante tener apoyo, en este caso de UTAD, para poder organizar un evento así, ¿vale? Con cifras que lo avalan. Porque en España hubo 17 versiones presenciales de la Global Game Jam. Esta era gratis, había algún sitio, no digo dónde, pero lo podéis buscar en la página de la Global Game Jam, que costaba 20 euros participar. A ver, el dinero hace falta, ¿no? El tema es de dónde sale, ¿no? Entonces parece que escuece un poco. Le estuve yo dando vueltas, de hecho estuve viendo las cifras, estos son datos de la propia web de la Global Game Jam, no he tenido que hacer mucha investigación, es muy sencillo, están ahí, ¿vale? Pero comentar que estuve buscando algún tipo de relación entre el hecho de que la gente se gastase dinero y que los juegos fueran mejores o fueran más abundantes, ¿no? O cosas como que... Al final, viendo los datos de los diferentes eventos, yo creo que lo más significativo que os puedo comentar, ya os digo que intentaremos publicarlo en un formato un poquito chulo, pero lo más significativo es que donde había comida se hacía mejor. O sea, se hacían más juegos y mejores. Esa es yo lo intuía de antemano, pero es que lo puedo confirmar. Nosotros tenemos el ratio juegos por persona es bastante majo. Creo que es solo superado o igualado por la de Barcelona, que en Barcelona hubo un evento muy, muy grande, y creo que andamos parecidos estadísticamente, pero que la comida es fundamental. No os voy a hablar del sitio donde ni había comida, ni la había, ni la daban, porque no la había, también era gratis, ni la había en los alrededores. Había que irse con el tupper para estar ahí 2 días y se hicieron 4 juegos. O sea, que es así. De esto estuvimos hablando en un evento que hicimos previo, ese que hicimos en Google, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando previo a la Global Game Jam. Y es un poquito repasar que, lo que se dijo en su día, esto más que un post-mortem esto ya lo sabíamos, o es lo que yo opino y lo que defendemos desde aquí, es que se aprende en una Game Jam, o sea, lo que se va a una Game Jam sobre todo,
como utilidad práctica es que aprendes cosas, que vas a aprender más que a dar, y aprendes a gestionar la comunicación intraequipo, también... Sí, bueno, la comunicación en un equipo tan complicado y tan sobrado de ego como puede ser un equipo de desarrollo de videojuegos, ¿no? Y encima con el estrés de trabajar en 2 días es muy difícil disimular, es muy difícil ser diplomático con el de al lado. O sea, sale lo mejor y lo peor de uno mismo porque no tienes tiempo para tratarlo. Entonces aprendes a ser un poquito eficaz gestionando la comunicación, ¿no? Bueno. Gestionar los fracasos quiere decir, al final cualquier juego que se hace en una Game Jam es un fracaso, o sea, nunca haces lo que tú quieres, no te da tiempo, no... pero bueno, aprendes a estar satisfecho con lo que consigues y aprendes a superarlo, ¿no? Y en esa línea aprende uno a conocerse mejor, aprende uno a saber, bueno, esto para el que haya hecho solo una Game Jam le puede ser de utilidad, para el que haya hecho 2 o 3 ya sabe de sobra, o sea, esto no es decir gran cosa, esto es una perogrullada. Casi desde la primera Game Jam, ya a mí me pasó, sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer en una Game Jam. Que me pasó en la Game Jam, en la Game Jamón del año pasado, que fui a programar todo ilusionado y acabé haciendo la música para 2 juegos. Decían, ¿pero tú eres músico también? Digo, también no, ahora soy músico. Nunca fui programador, estaba equivocado, ¿no? Bueno. Y bueno, defender de tu trabajo es una cosa que recordaba. Nosotros, no todas las sedes lo tenían, había un auditorio donde se podían presentar los juegos y para gente de cierta edad, entre los que no me incluyo, presentar algo pues puede no ser una cosa, una novedad, o puede no ser algo relevante, pero hay gente muy joven que va a la Game Jam y no sabe lo que es coger lo que ha hecho en 2 días, hecho polvo 2 días, a lo mejor ni se ha duchado, no has dormido, tal, y tienes que defender una cosa que has hecho en 2 días y defenderlo de verdad. O sea, decir, mira, no, es que esto lo he hecho con todo el amor y encima funciona y está bien y tal. Hay gente que no sabe, nunca lo había hecho hasta que no se ha encontrado en una Game Jam. A mí me parece que es una cosa muy valiosa. A mí el año pasado también era la primera vez que presentaba. A mis 20 años es así. A ver. Bueno. Ahora vendría lo que es el post-mortem, que la verdad me lo voy a pasar muy deprisa porque, insisto, prefiero publicar cosas que contar cosas. Esto no son más que números, ¿no? Pero desde el punto de vista organizativo, decir que fue una cosa muy dura, que yo no sufrí, pero fue una cosa muy dura. Lo sé porque estuve en comunicación con Alex y con Alberto, que aquí no está ahí, hoy aquí, y fue terrible porque vino gente de fuera, la que hubo que ir recoger del aeropuerto, ¿no? A Fernando, que vino de Barcelona. Rafa vino por su cuenta, Rafa vino de Puerto Llano, gente de la organización que hubo que traer de fuera y gente que luego hubo que llevarse el domingo. Todo eso compatibiliza con la comunicación con los equipos, contarles cuál iba a ser el tema, hacerles una pequeña presentación, darles de comer. Al final el balance, si quieres organizativo, y corrígeme si me equivoco porque yo lo veo desde fuera, es que merece la pena el esfuerzo porque es cierto que si dejas a la gente, no sé si es decir desabastecida o... Si no das cierta cobertura en lo que no es desarrollar, en lo que no aporta valor a la Game Jam, que es comer. O sea, comer, si estás en tu casa haciendo una ludundare, pues te vas a la nevera y comes, ¿no? Pero allí no es así, ¿no? Y es un sitio que es hostil, es desagradable y todo lo que causa fricción o todo lo que te pueda deprimir hay que quitarlo de encima y para eso está la organización. Entonces, es jodido, pero hay que hacerlo y para eso estáis, ¿no? Sobre los juegos no voy a decir nada, porque aquí ya va a haber 2 juegos que se van a autodefender. Y luego que se estuvo haciendo un juego propio en el que sí que participé. Ahí sí que hice cosas. No estaba allí, pero estuve programando. Y el mensaje es, no se acabó, claro. El mensaje es, si organizas, no hagas un juego. Y eso es para ti. Esto es de Paula, ¿no? He acertado. Bueno, lo dicho, voy a publicar datos, digo bien, me comprometo, voy a publicar datos, ya tengo yo la forma de hacerlo, para que veáis qué fue la Game Jamón, la Global Game Jam en la Game Jamón, en UTAD, y lo podéis comparar con lo que había en el resto de España. Hubo otra aquí, en Madrid, luego muchas en Levante, bueno, lo veréis. Comentar también que esto como novedad, porque el año pasado no me consta que lo hicierais, yo no estaba en la organización, hubo una entrevista a Alberto y a Rafa en Radio Nacional, que esto fue la semana antes, y luego el mismo sábado, que ya estabais en medio del mogollón, llamaron de la SER, del programa que hay en la cadena SER los sábados por la mañana. Esto sí que se puede comentar, el detalle es que, yo no sé en Radio Nacional cómo fue el tema, pero entiendo que fue una cosa muy ligerita, y en la SER pensaban que era una hackathon, pensaban que estaban haciendo apps, y de hecho le preguntan a Alberto, ¿y no podemos hacer una app para...? A ver, que son videojuegos. Entonces, yo creo que es algo relevante, o sea, el hecho de que la gente de fuera no sea capaz de entender... que es una Game Jam y para qué sirve y lo relacionada que está con, bueno, y esto desde el punto de vista de la relevancia económica de todo esto y
lo relacionado que está con ganar dinero, con tener un oficio, una forma de vida a los videojuegos, que el tema de las apps es una cosa que lleva años muerta y los videojuegos están en auge. Es una cosa complicada de llevar, ¿no? Pero yo entiendo que es una cosa que debería tener bastante más impacto y no acaba de tenerla. Yo creo que tampoco acertamos nosotros a transmitirlo. No llegamos a todo, pero vamos, que es para apuntárselo. Bueno, y lo de la relación con la comunidad yo creo que es lo que mejor se está haciendo, porque solamente el tema del meetup, independientemente de que venga más o menos gente, la gente tiene mucho interés en los contenidos, en los vídeos y en lo que se cuenta alrededor. O sea, dentro de lo que es la gente, los frikis del mundo de los videojuegos más o menos activos, sí que es cierto que hay mucha expectación con el tema de la Game Jam, y la Game Jam genera mucho movimiento. O sea, la generan otras Game Jams tipo online como la Ludum Dare y demás, pero esta particularmente, no hace falta salir en los medios, solamente con las redes sociales, la verdad es que se nota que la gente tiene mucho interés y que están pendientes de estas cosas y de que haya más. Conclusión, vamos, que repetiremos. El año que viene habrá más Global Game Jam, no sé si en UTAD, supongo que sí, y lo haremos mejor y yo iré. Y bueno, ya está. Pues bueno, vamos a darle el relevo a Jorge. Ahora van a venir a presentar Pirate Studios, ¿no? Con el juego que hicieron en la Game Jamón, que es Link of Embers, que la verdad, antes incluso de que tuviera nombre, yo me acerqué a ver cómo estaba, porque bueno, yo iba ahí picando a ver lo que iban haciendo el resto de equipos, por jugar un poquito, por conocerlos, que siempre viene bien conocer a la gente que está ahí sufriendo, pero divirtiéndose también. Y vi a Paula, que es la artista, que estaba ahí haciendo ahí sus dibujos, y yo pensaba que era material que estaba buscando en internet, porque era impresionante. O sea, vais a ver el arte, los dibujos, lo bien que están hechos, esto es totalmente personal, que no sabía lo que iba a pasar, pero al final acabaron ganando el premio al mejor arte, otorgado por Fernando Ruiz. Y con razón, también creo que os llevasteis el segundo premio del público de arte, me parece. Se trajeron la música original, que el músico que la hizo no se dedica profesionalmente a la música, que eso también me llamó mucho la atención. Y cuando lo oí, pues digo, esto es alucinante. No sabía que ibais, porque también había escuchado música de otros equipos, pero era muy impresionante. Y al final ganaron el primer premio de música y el primer premio de música del público. O sea, se llevaron 4 premios. Ahora os van a contar su historia. Y a ver, ¿dónde está? Ahí está, ¿vale? Pues bueno, quien vaya a presentar de Pirate Studios, que venga. Lo tenían muy preparado. ¿Todos a la vez vais a hablar? Bueno, no sé, organizad como queráis. Bueno, ahí la tenéis. Bueno, nosotros somos Pirate Studios y somos en realidad más gente. Lo que pasa es que a la Jam sí que fuimos solamente 5 y pensábamos que era el límite. Luego ya nos enteramos de que podían ser equipos grandes, pero bueno, tuvimos ahí un poco de despiste porque fue la primera vez que fuimos a una Game Jam en general. Y creo que es mejor que hable un poco sobre Pirate. Vale. Bueno, pues todo esto salió de que estábamos empezando con Pirate Studios, con nuestros proyectos y tal, y Paula nos comentó: oye, ¿por qué no podemos ir al Global Jam? Y dijimos, ¿qué es eso? Pues la Global Jam es hacer un juego en 48 horas. Y dijimos, ¿qué? ¿48 horas para hacer un juego? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué fuimos? Pues para ponernos a prueba como equipo, sobre todo. Para ver de qué éramos capaces, para ver que realmente funcionábamos bien y ver qué podíamos sacar en ese tiempo y conocer a otra gente. Y bueno, pues algo que descubrimos fue que se puede, que es una locura, pero que está muy bien. Y una cosa que lo hizo posible fue la organización de Video Game Army con Jamón, estuvo genial. Y lo de la comida, sí, muy importante,
Sobre todo porque eso, te quita tiempo de pensar en otras cosas y la tortilla, por mucho que esté fría, sigue siendo tortilla de patata y está muy buena. Había mucha tortilla de patata y muchos croissants y todo. Y de hecho estuvimos comiendo tortilla de patatas como todo el finde y acabamos ya un poco negros. Yo creo que no he vuelto a probar la tortilla de patatas desde entonces, pero venía muy bien, la verdad. Estaba todo muy bien. Y la gente durmiendo ahí por los pasillos y todo eso. Esto para que veáis un poco lo que era el ambiente, pero básicamente tú salías allí y había pubs y cosas y la gente dormía en el suelo, bueno, en todo sitio. Había gente dormida y era una aventura. Entonces, bueno, estos somos los integrantes del equipo que fuimos a la Jam, que sería Carlos de programador, dirección de arte y toda la parte de animación 2D y todo eso. Amado y Manu se dedicaron al 3D. Y ahí al fondo veía al músico, que hoy no nos acompaña, por desgracia, pero bueno, ahora contamos un poco cómo creó la música de Embers y tal. Lo primero que nos planteamos, que era muy importante al llegar allí, fue cómo nos dividíamos en la mesa, que parece una tontería, pero realmente montar un poco el rollo, cadena de montaje, de forma que ninguno tuviese que estar dando la vuelta a ver qué estaba haciendo el programador, de cómo lo estaba integrando y tal. Entonces pusimos 2D, que era, o sea, sí que nos planteamos decir, pues como en 2D y en los gráficos tenemos que ir a toda leche, pues tenemos que poner a todos juntos, luego ya enfrente del programador que vaya haciendo su magia, y Rafa que estaba allí al fondo con su musiquita, pero él estaba a su bola y realmente nos gustaba todo lo que hacía, así que no necesitamos tampoco darle muchas vueltas y lo pusimos ahí en su esquina. Y este fue el primer boceto que hicimos cuando se propuso el tema del ritual, que era el tema de la Game Jam de 2016. Y dijimos, pues nada, tenemos dos artistas de 3D, uno de 2D, tenemos que hacer algo de este rollo, que sea un 2.5D de plataforma. Esta fue un poco la primera idea. Y luego ya sí que empezamos a hacer los bocetos y tal de los personajes, que decidimos centrarlos en dos personajes, diciendo, no tenemos tiempo, tiene que ser relacionable, que te encariñe. Entonces ya tampoco había tiempo de hacer una historia ni nada, ni de tejerlo muy bien, entonces era todo muy sobre la marcha, lo fuimos trabajando, dijimos, venga, esto. Y desde el primer momento lo que teníamos muy claro, antes incluso de sentarnos, era qué teníamos que ir haciendo. Entonces, al sentarnos, estábamos todavía poniendo cables y ya estábamos haciendo los primeros mock-ups, digamos, para que todos supiésemos en cada momento qué teníamos que hacer. Este fue el primer diseño de nivel también, que es muy simple, pero es que no hay tiempo. O sea, ya con esto fue todo cuestión de los primeros 15 minutos casi, ¿no? Fue muy, muy bestia. Pero claro, ya a partir de aquí dijimos, ¿qué es lo que necesitamos? Esto fue un poco así lo que estimamos al principio. Entonces, claro, ya todos sabíamos empezar. Pues a lo mejor al principio uno estaba modelando una vela, que es algo para lo que no necesita hacer tampoco demasiada planificación. O, por ejemplo, el fondo del juego, que eran los paneles esos de papel que veíamos. Todas esas cosas muy simples mientras iba produciendo el concept de las cosas que sí que lo iban a requerir. Y mientras el programador iba montándolo también. Rafa todavía no había llegado para componer la música, entonces, claro, ya teníamos un poco de material. Cuando llegó le dijimos, mira, va a ser esto, esto y esto, un rollo asiático, necesitamos una música para un ritual, para batalla y para un boss. Punto. Esto era todo lo que sabíamos en ese punto. Bueno, nos hubiese gustado que el músico hubiese explicado en qué se basa para crear la música como lo hace, pero no está aquí, así que más o menos suponemos que esto es lo que hace para hacer su magia, ¿vale? Y suponemos que es algo así, ¿vale? ¿No se oye? ¿Y para bajarle va? ¿Un pelín? Ah, vale. Un poquitito. Bueno, este fue el primer tema que empezó a crear, porque sí que había trabajado yo con él antes, entonces nos entendíamos bien y tal, y nos captamos el rollo bastante rápido. Y claro, era todo el rato una de intentar acompañar a esta música con lo que mostrábamos en el juego y viceversa, o sea, para que el arte y la música fuesen muy unidos en todo momento. Ya que decíamos, tenemos un programador que el día último va a sufrir mucho, pues por si la liamos con lo típico del cuello de botella, que es lo que suele pasar en estas cosas, vamos a intentar tirar por la parte visual y todo eso. Vale, algo también muy importante que hay que tener en cuenta en este tipo de eventos es que, lo primero, tienes que tener un equipo muy bien formado y muy bien planeado.
no solo gente con la que sepas que trabajas bien, sino gente con la que sabes que en situaciones de presión, situaciones delicadas, sabes que vas a poder mantenerte bien con ellos. Entonces, después de eso, otra cosa que hay que tener muy claro, que es lo que ha dicho Paula ya, es una idea con la que todo el equipo esté cómodo. Una idea con la que sepas que vas a estar a gusto trabajando, porque si no partes de ahí va a ir mal. Y bueno, pues una vez eso, pues pusimos muy claro qué iba a hacer cada uno lo mejor posible y a partir de ahí ya se empieza a trabajar eso, lo más rápido posible y tal. Y bueno, esto viene a ser un poco ya los bocetos un pelín más trabajados de Paula, muy chulos, que ya os comenté. Bueno, no tuvieron mucho tiempo de pasar cambio. Y porque se los tenía que pasar a él para que empezase a modelar, a animar, a liguear y todo, entonces fue locura. Y no acabaron muy fieles, pero es que no había mucho tiempo ni tiempo de detallarlo mejor, pero más o menos se iba viendo la idea realmente. Y luego explicaremos cómo estamos avanzando el juego ahora y ya sí se acerca un poco más lo inicial. Pero para que se viese un poco toda la idea básica y tener tiempo de animarlo es que había que optimizar por algún sitio. El boss y todo eso es que fue cuestión de horas el hacerlo, que yo me acuerdo de pasarle el concept y a la hora ya estaba casi terminado y dije, bueno, pues... Y era todo así, era en plan de, hay que sorprendernos, todo el rato. Luego, mientras ellos iban haciendo el 3D, que tenía bastante trabajo, entonces normalmente él empezaba a lo mejor a hacer una parte del boss, se la pasaba a él, ya la incluía, luego mientras él llegaba él estaba texturizando, era así todo muy loco. Las 2 primeras noches, si es que queríamos hacer como un gráfico de qué habíamos hecho en cada día, pero lo veíamos bastante imposible porque como no dormimos, no sabíamos dónde se dividían los días. O sea, yo me acuerdo del primer día porque fue cuando sacasteis los croissants, pero si no llega a ser por eso, yo no me acuerdo cuándo empieza. Dijeron, es la hora de desayunar, pues ya está, y luego nos fuimos a dormir. Y eso, todo el rato se fue en hacer, en mi parte, todas las animaciones 2D, todos los personajes, todas las props y los sprites y todas esas cositas. Ah, bueno, no hemos hablado del juego en sí, en realidad. Bueno, el juego, ¿vale? Son 2 personajes, estos 2 personajes que ya habéis estado viendo, entre los cuales vamos cambiando. Uno tiene un ataque de tinta y el otro tiene ataques de fuego y así nos vamos cargando los monstruos esos de tinta que podemos ir viendo. Y se supone que en el ritual hemos liberado a esos bichos de tinta. Digo, se nos ha olvidado poner un poco en lugar. Entonces eso, las animaciones de cambio y tal. Y aquí es cuando ya empezamos a integrarlo todo. Más o menos se veía el rollo de los primeros bocetos y aunque lo queríamos hacer mucho más complejo, pues no había mucho tiempo. Y teníamos que hacer que más o menos... O sea, realmente el primer juego no fue muy funcional. Si lo jugáis en la página, tiene muchos bugs. Ocurren cosas muy extrañas. En la presentación se nos troncharon los monstruos y salieron por encima de los créditos y cosas por el estilo. Pero bueno, por el humor. De hecho, el ritual tampoco estaba muy montado y todo eso, pero bueno, era más o menos la idea se veía. Realmente lo que aprendimos mucho era ese tema de que le deberíamos haber dado al programador las cosas antes, de que luego el último día siempre surgen un poco imprevistos, bueno, y surgen un poco de problemillas porque siempre, oye, que se os ha olvidado hacer el no sé qué, que hay que integrarlo y si no, no funciona nada más. Y dices, hostia, y nos quedan 2 horas. Y encima, claro, en una Game Jam, si hay gente aquí que no ha participado en ninguna, luego en el último día hay que hacer otra cosa muy importante, era presentarlo, que supongo que era un poco único de la UTAD. Somos únicos. O sea. Vale. Sí, creo que no había muchas jams en las que hubiese que presentar el juego. Y nosotros, claro, como no teníamos ni idea, el último día cuando nos dijeron que había que hacer una presentación con un vídeo y todo, fue una de, Dios, ¿y ahora qué? Y fue muy loco la última hora, de nivel tirarnos de los pelos. Entonces dijimos, vale, necesitamos hacer algo para el vídeo. ¿Y acordáis del bocetico este? Pues en cuestión de 2 horas tuvimos que ponernos a tope, porque también había que promocionarlo en las redes sociales y todo. No teníamos ni nombre en el tercer día. Y fue como, empezamos a hablar de Link, Ember, fuego, tinta, Link of Embers, ya está. Y salió. Y se había tenido que quedar así, vaya. Entonces, a ver, lo que han estado comentando antes del tema de que nos quedásemos no satisfechos con el juego, obviamente estábamos satisfechos porque habíamos construido algo en 2 días, nunca lo habíamos hecho juntos y nunca habíamos hecho
ningún videojuego juntos completo, entre comillas, porque en Pirite estamos trabajando en más cositas. Sí. Vale, claro. Sí, en aquel momento todavía no, realmente no habíamos acabado ningún videojuego, o sea que es un poco curioso que el primer videojuego que hayamos acabado por completo sea este, pero eso, no estaba completo. Por mucho que nos intentamos poner un objetivo realista, que es muy importante, porque si es mejor tener algo acabado, aunque sea pequeño, que tener muchas cosas sin acabar. A pesar de eso, no nos dio tiempo a hacerlo todo. Más que nada porque era la primera vez que íbamos, hay muchos imprevistos y cosas que por mucho que te adaptes e intentes sortearlos, físicamente no hay tiempo o te falta gente. Pero bueno, funcionamos bastante bien y conseguimos hacerlo. Y estamos bastante, en el momento estamos bastante contentos y decidimos pues, trabajarlo más a partir de ese momento. En Pirite Studios también estábamos con otro proyecto más grande, pero como es eso, un proyecto más grande, necesitamos visibilidad, necesitamos darnos a conocer, necesitamos eso. Por eso decidimos hacer esto en la Global Jam y a partir de ahí trabajarlo más y seguir a ver qué sacamos. De hecho, ahora os mostraremos qué hemos estado haciendo este mesecillo, desde la última 01 que estuvimos aquí presentando. Hemos estado trabajando a tope. Es como una especie de Global Jam, pero en vez de 24 horas, de un mes o así. Y no es nada agradable, pero estamos muy ilusionados y muy contentos y creemos que os va a gustar. Destacar eso, por optimizar tiempo en la Jam tuvimos que usar, por ejemplo, Unity para plantear el proyecto, pero conforme íbamos avanzando, el proyecto que planteamos de mezclar 2D con 3D, nos dimos cuenta de que nos hacía falta algo más y nuestros programadores siempre han trabajado en Unreal. Entonces, cuando acabó la Jam, lo dejamos así, descansamos un día, luego volvimos al trabajo y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? Porque nos hemos quedado como con ganillas de hacerle más cosas y de plantearlo mejor. Y fueron unos días de reuniones intensas y decir, ¿qué hacemos? Entonces se volvió a plantear de cero todo y lo empezamos totalmente de cero. O sea, todo lo de la Jam lo dejamos como las referencias realmente, pero ahora lo hemos mejorado y así que escribimos su historia, sus niveles, su desarrollo bien y tal. Y nada, pues fue empezar otra vez por completo. A partir, bueno, esta fue la presentación allí, todos con mucho sueño, no sabemos ni qué dijimos en aquel momento porque... Espera. ¿Hola? Vale. Sí, yo creo que estábamos allí ya todos muy reventados, pero fue muy divertido. Y aquí fue eso, la entrega de los jamones, que no sabíamos que eran literalmente los premios jamones. Nosotros habíamos ido pensando que se llamaba Game Jamón por hacer la gracia y veíamos que había por allí como peluches de jamones. Pues nos lo teníamos que haber traído, pero no hemos caído. Bueno, pues sí, eran jamones de verdad y había muchos jamones con muchos premios y tal, y nos quedamos bastante flipando. Y luego fue un poco putadilla llevárselo a casa, porque está muy lejos, pero bueno. Ya ves, tío. Nada, fue gracioso. Sí, uno lo acabamos donando y el otro pues no lo comimos. Es que estábamos muy contentos, era la primera vez que nos presentábamos como equipo. Y nada, bueno, esto es un poco... Ellos se ríen porque probaron el jamón. Por eso se ríen. Sí. Nada, ahora eso, realmente es lo que ha dicho, estamos haciendo una jam de menos de un mes para terminarlo por completo y nada, esperamos que nos dé tiempo, vamos un poco todavía justos, pero yo creo que lo acabamos. Esto es ya la ilustración promocional completa, por ejemplo, y esto es todo el replanteamiento, que es, o sea, básicamente esas primeras reuniones, al empezar a hacerlo de nuevo, dijimos, ¿qué es lo que nos ha fallado en la jam? O sea, que realmente nos sirvió muchísimo para ver qué cosas nos hacían falta para plantear un videojuego en una crisis, digamos. O sea, ante algo tan inesperado y con tanta prisa es muy importante y aprendimos mucho de esos 2 días, aunque fuese sin sueño y nada. Y realmente eso ha sido muy enriquecedor porque hemos podido plantearlo bastante mejor ahora. Y ahora ya se nota mucho más que tenemos tiempo de decir, esto lo vamos a hacer así y tiene que quedar así. No, sí, bueno, venga, acábalo, que vea por tortilla y no te duches porque no hay tiempo, no vamos a dormir, nada. Eso eran todas las conversaciones en la jam. Ahora el boss ya ha crecido un poquito, han crecido todos un poquito.
y ya se va viendo el nuevo planteamiento, que es lo que nos hubiese gustado hacer en la Jam, pero había que optimizar mucho. Entonces, de esa experiencia también sacamos, por ejemplo, como habéis visto, el primer diseño del nivel lo hicimos adaptándonos completamente a la falta de tiempo que íbamos a tener, que creemos que es muy importante, porque normalmente lo único que habíamos escuchado de la Jam era no flipéis, que luego se queda esto en nada, y es peor que al final digáis no podemos presentar absolutamente nada. Eso aprendimos, y como vimos que se nos había quedado el nivel súper vacío, os invito a jugarlo, ya que hay un ratito en la página de la Global, os lo podéis bajar. Pues esta vez eso, nos hemos asegurado ya de ordenarlo bien desde el principio y adaptarnos al poco tiempo que tenemos de nuevo. Entonces, por ejemplo, este es el nuevo diseño de nivel. Esos son los churrillos que salieron en la Global Jam, ¿vale? Y estos son ahora los nuevos que son para ya el juego terminado. Porque, bueno, si hay aquí más artistas 2D y tal, podréis ver que esto era en plan seleccionado y se movía arriba y abajo y cosas de ese estilo. Hay que optimizar por todos sitios, pero por todos sitios. Entonces ahora ya, por ejemplo, ya no nos tenemos que adaptar a solamente 2 días de esto lo ponemos aquí, pero no tiene sentido, y esto lo ponemos aquí porque tenemos que hacerlo ya y tenemos que meter una prop de no sé qué en 3D que tiene que estar hecha, Manu, tienes 10 minutos para hacerlo, todo ese tipo de cosas, ahora ya las podemos solventar bastante mejor. Y ya tenemos una lista completa de todo lo que necesitamos y estamos pudiendo adaptar, y ya estamos con 2 programadores y eso también se está notando. Entonces, Sí, bueno, esto ya obviamente es fuera de la Global Jam, pero surgió allí y por eso queríamos enseñarlo. ¿Por qué queríamos enseñarlo también? Pues porque si no hubiéramos arriesgado, si no hubiéramos decidido, pues qué diablos, vamos a la Global Jam, aunque estemos hasta reventados, vamos a la Global Jam, si no lo hubiéramos hecho no estaríamos aquí ahora presentando esto para vosotros, cosa que nos hace ilusión. Entonces, por mucho que esté supeditado al tiempo que tengas en la Global Jam, es una experiencia muy enriquecedora. No solamente por todo lo que trabajas y llegas a hacer, sino porque estás con mucha otra gente de tu rollo, de tu sector. Y la verdad es que fue un ambiente muy agradable. Igual fue cosa de la UTAD, que es especial, o de Game Jamón, que lo hizo así, pero estuvo muy bien. Y ves a muchísima gente, puedes aprender un montón. Siempre hay un ratillo para escaquearte, darte un paseillo, y porque si no te explota la cabeza, literalmente. Sí, de hecho tengo alguna grieta por aquí, nada, es coña. Y sí, estuvo muy bien la experiencia. Yo la recomiendo encarecidamente, incluso, vamos, está muy bien. Y ahora pues hemos seguido con el videojuego, ya que hemos visto que a la gente pues, le pareció que le gustaba. Y bueno, estamos en ello, en plan locura, montando el escenario. Qué diferencia, es que la comparación es increíble, pero estamos muy contentos. El nivel si ahora ya no estamos trabajando con Unity, estamos trabajando con Unreal, pero es que en el momento todo lo que hicimos fue enfocado a productividad. Tenemos que trabajar lo más rápido posible, tenemos que generar el mayor contenido correcto posible, aunque no esté completamente perfeccionado ni pulido, porque es lo importante de la Global Jam, sacar una idea original y sacar un producto que divierta a la gente y que chulo. Y bueno, ahora mismo esto es lo nuevo, no sé si hay algo más que contar. sí, realmente eso, en la Jam también nos presentamos con los ordenadores vacíos, como quien dice, porque no teníamos ni idea tampoco y queríamos el espíritu de decir, sin preparar nada, no vamos a traer nada hecho, no, porque tampoco sabíamos cómo era. De hecho, yo qué sé, yo estaba incluso en paranoia pensando que es que estaba capada el wifi o algo y que no podíamos conectar con gente de fuera. Eso era mi concepto de una Game Jam. Y estaba todo preocupada en plan de, tío, ¿y si no podemos buscar, yo qué sé, cosas que necesitamos online? Si ahora necesitamos unas partículas de no sé qué y no tenemos, ¿qué pasa? Pensamos que había que hacerlo todo desde cero y entonces fue muy gracioso, porque, bueno, aprendimos muchísimo allí. Y luego también eso, ya hablando de la Jam en sí, es que era eso, era muy agradable. Lo primero que se hizo fue organizar a la gente en grupos, cada uno tenía como su mesa y su rinconcito así de trinchera de operaciones,
y estaba cada persona pegando gritos por su sitio, diciendo me hace falta esto, me hace falta lo otro. Entonces, al final acababa haciendo como un montón de amigos, todos sin dormir, nos conocimos en las peores condiciones posibles, todos allí. Y realmente yo creo que después de ver al equipo en tan malas condiciones, cualquier cosa que luego te sientes a hablar de algo con calma es mucho mejor. Y ya piensas que puedes con todo después de una jam. O sea, yo quiero repetir, y eso ha sido la primera, pero queremos repetir todo. Y fue súper entretenido, jolín. Estuvo muy bien organizado, la verdad, porque pensábamos que iba a ser más eso, soltarnos y ya está. Pero los organizadores, yo no me acuerdo cuántos erais, porque teníamos mucho sueño, yo 3 o 4, aprox. ¿Sí? Me acuerdo que se iban rotando para los turnos de sueño, pero estaban como todo el rato muy interesados siempre de, oye chicos, pues mira, vais un poco mal, oye, vosotros deberíais meteros más prisa con tal, vosotros vais bien, comed, dormid, ¿sabes? Eran como las mamás allí del evento. Y eso también te daba como que te tranquilizaba un poquito, porque para la gente, que éramos bastantes que no habíamos estado nunca en algo así, que te orienten un poco allí dentro era de agradecer, la verdad. Entonces, luego al final eso, nos dábamos muchas vueltas, veíamos lo que estábamos haciendo todos, salieron proyectos muy interesantes y nos gustaban mucho. Y nada, jolín, es que estuvo súper divertido, la verdad. Yo los recuerdo con mucho cariño. Han sido 2 meses súper locos ahora, desde la jam, y ahora con el replanteamiento de todo esto, pues es lo que hemos dicho básicamente, que estamos bastante agradecidos a que haya salido ese proyecto allí y a los premios y todo eso que obviamente pues, nos motivaron a seguir adelante con este proyecto. Y ahora tenemos un poco aparcadito el otro. Y por eso, o sea, jolín, es que, no sé, estamos todos muy contentillos, la verdad. Desde la jam nos gustó mucho. Sí. Sí. Y eso, nada, que, bueno, que queríamos dar también las gracias a todos los que hicieron posible la oportunidad de participar en la Global Jam, que este sector del videojuego sea algo tan abierto, con gente tan cercana, lo va a ayudar a crecer mucho, no solo en España, sino... Sí. Entonces, esta es la actitud que hace falta y el buen rollo que transmite la Global Jam, bueno, en nuestro caso la Game Jamón, que fue la que estuvimos, es muy importante. Y otra cosa que queríamos ya es... ¿no? Todas las preguntas si queréis hacer, para hacerlo más dinámico y tal, os podemos comentar ahora cosillas. Sí, si tenéis alguna pregunta de cómo transcurrió o alguna cosa del estilo. Sí, porque no sabíamos muy bien qué es lo que le podría interesar saber a la gente de esta clase de eventos, o sea que, por favor, preguntar cualquier cosa que se os ocurra y os daremos los consejos más adecuados que podamos. Sí. ¿Tiene sentido ir ahí, aparecer en la Global Jam, alguna de esas cosas, sin ser especialista en nada? Digamos que tienes un bagaje profesional de algo de programación, diseño... Yo creo que sí. Es lo que han comentado un poco antes, porque aunque tú a lo mejor no te dediques a algo en concreto, allí también la parte divertida, que nosotros eso sí que no lo hemos experienciado porque ya nos conocíamos de antes, era el ir y preguntar, oye, ¿qué necesitáis? ¿Sabes? Vosotros sois 3, ¿necesitáis un artista, un músico o algo? Y aunque no seas especialista en nada, siempre se puede aportar cosas, porque siempre van a hacer falta cosas que a lo mejor no eres del departamento de nadie. Como, por ejemplo, si a lo mejor te gusta más la programación o algo, pero no la has tocado tampoco mucho, siempre vas a aprender mucho. Y como había mucha gente por allí, de hecho había gente que tampoco se dedicaba a nada ni profesionalmente ni mucho, pero se pasaba, hablaba con la gente, decía, oye, ¿y esto cómo lo has hecho en tan poco tiempo? No sé qué, entonces se aprende mucho y también se aporta. Eso es lo más importante, porque al final dentro del propio equipo aprendes a organizarte muy rápido en esas 48 horas y te van a acabar mandando cosas de cualquier tipo. Que si te gusta así toquetear de todo en el tema de los videojuegos, te va a encantar. Merece la pena, Sí, ¿no? merece la pena muchísimo. Muchas Sí. gracias. Y además eso, que descubres mucho de lo que puede ayudar y en qué se te da bien, porque yo creo que con toda esta velocidad y en esas condiciones aprendes muy bien en lo que eres rápido y bueno, en lo que dices, hostia, esto me cuesta más trabajo ponerme y eso mola mucho. Sí. Sí, otra cosa a tener en cuenta es que hubo algún proyecto en el que era muy sencillo. Realmente la idea no es sacar un juego súper complejo, ni con unas mecánicas increíbles, ni unos gráficos para nada. La idea de la Global Jam es sacar ideas originales, innovadoras, que refresquen un poco lo que viene a ser
el mundillo. Entonces, llegamos a ver personas que uno solo, con unos cubos y tal, puedes llegar a hacer cosas increíbles. Y uno de los juegos que más nos gustó a nosotros era eso, era unos cubos que se movían, en plan saltando. Pero era muy original, lo que importa no es tener un máster en ningún sitio ni nada, lo que importa es tener mucha pasión por lo que estás haciendo y esta clase de eventos son los sitios donde puedes explotar toda esa pasión. Y ya está, eso. Sí, de hecho ese fue el juego ganador, si no me equivoco. Yo creo que fue el ganador. ¿De votación de...? Sí, de votación del público, de los que estábamos allí, era eso, era en línea, con un cubito que iba saltando. Y era súper entretenido, súper visual. Y además era como... Nadie se acordaba del nombre porque tenía un nombre muy extraño. Y fue Ozoji, vale. Cada uno lo llamó de una forma, pero es que teníamos todos mucho sueño ya en las votaciones. Sí. Pero eso, es que depende mucho también de cómo te lo plantees. Hubo un chaval que lo estuvo haciendo solo el juego, hizo los gráficos, hizo todo allí en su esquina, solo, no hablaba con nadie, nada más que picando ahí, y lo hacía todo. Y a lo mejor luego lo ves por dentro, cualquiera de los juegos, y no está perfeccionado. Y otro de los juegos que me pareció buenísimo fue un chico que no pudo asistir presencialmente a la Game Jamón porque tenía que cuidar de su hijo, de su bebé, y tuvo que hacerlo desde casa. Pues el tío, con él solillo, con lo que pudo, súper sencillo, consiguió transmitirnos una idea muy buena, que era el sentimiento de rutina, de trabajo, de estar encerrado, pues sí, el ritual, pues se puede hacer. Lo consiguió transmitir, nos reímos todos muchísimos y para mí fue de mis juegos preferidos. Y era de los más sencillitos también. O sea que realmente los juegos que más nos llamaron a muchos fueron los más sencillos, pero que más carga o más algo intentaban transmitir. No que fuesen a ganar nada o nada, no, ese no es el sentimiento para nada. Sí, o sea, lo que podéis ver luego si veis los juegos que salieron en la Jam es que cada uno iba por un propósito. Había gente que iba por jugabilidad, había gente que iba por minijuegos locos, porque había minijuegos locos. Hubo otro equipo muy bueno que hizo una historia brutal con un montón de texto, trasfondo y todo eso. Y claro, el problema, por ejemplo, es que te tienes que plantear que tiene que ser un juego que tiene que ver la gente y que a lo mejor no le va a dar más de 30 segundos a jugarlo. Luego para votación... Uy. Bueno, que eso, que va a ser juegos muy rápidos que la gente va a ver y decidir si le gusta o no en muy poco tiempo. Entonces, tienes que decidir también por dónde entrarle a ese público, si quiere ir a por algo. Y, por ejemplo, este señor pues no era un juego muy jugable. Ahora, mira, todos nos acordamos, estoy segura que todos en la Jam nos acordábamos porque era muy... Claro. La jugabilidad era darle muy rápido al clic, en plan como se me ha trabado este programa, tengo que darle muchas veces hasta que se cierre. Pues lo mismo. Y para eso el 3D no era tampoco espectacular ni nada, por eso te digo que es que da igual, al final es crear algo que guste, que te guste y que te lo pases bien. Y eso es genial. Sí, cada uno se lo planteó de su forma y se veían... Eso yo creo que lo hace muy interesante, porque ya cuando te planteas algo también para más a largo plazo, ya dices, joder, es que ya entra en juego, pues que sí, a lo mejor dinero, publicación, el tiempo, el equipo, no sé qué. Allí sabes que tienes los recursos más limitados del mundo, no puedes hacer nada más que no salga de ahí y punto. Y tienes 48 horas. Y da igual el nivel que tengas, lo tienes que hacer y lo tienes que hacer. Y bueno... Pues muchas gracias. He chapado mucho. Sí. No, te oigo de todas maneras, pero... Claro, gracias. No, sí, simplemente el tema de, igual que, perdón, una pregunta de la Game Jam, sí preguntaros sobre este juego que me ha parecido muy llamativo y saber si tenéis alguna novedad o si tenéis más o menos una fecha estimada de lanzamiento y demás. Vale, sí, tenemos bastantes novedades. De hecho, el primer gameplay de la demo lo vamos a traer el jueves. Aquí también damos una charlita a las 7. Sí. Y eso va a ser el primer gameplay, porque ganamos el 0-1 anterior y prometimos, y bueno, pues lo tenemos que hacer ahora. Por eso estamos teniendo tanta prisa también. Y sí que es un juego también más planteado a largo plazo, una división de aproximadamente 13 niveles, aprox. Lo que pasa es que, claro, como tenemos también otro proyecto muy grande de fondo, nos queremos plantear que no merece más, porque ahora mismo tenemos un parón en ese otro proyecto por desarrollar
que pensábamos que era el momento y nos apetecía también a todos mucho, que le tenemos mucho cariño a nuestros niños. Sí, bueno, vale. La historia y todo eso es una ambientación muy tradicional japonesa de la mitología y la religión Shinto. Y entonces hay cosas reales, cosas obviamente que no hemos inventado por la historia y tal. Pero sí que está muy claro, por ejemplo, ese desarrollo de los personajes, de qué va a haber en cada nivel. Todo eso lo tenemos perfectamente estructurado, digamos, a falta de desarrollarlo. Lo que vamos a presentar el mes que viene, o sea, la semana que viene, lo que vamos a presentar la semana que viene es solamente el primer nivel, a modo un poco de tutorial y que se vean las mecánicas estas de cambio de los personajes. Y realmente nos vamos a centrar en que impacte, por ejemplo, el boss del final, que se vean bien los monstruos, que se vean todas esas mecánicas bien, y en dejarlo bonito y pulidito, lo máximo que podamos, porque vamos muy justos de tiempo. Pero sí que nos gustaría desarrollarlo también a largo plazo. Sí. Un poquillo. Sí, bueno, te comento también un poquillo ya de qué va el juego, por si no tienes ni idea. Vale, pues sí, como comentaba Paula, son 2 personajes. Queríamos buscar algo dinámico jugablemente, entonces pensamos en combinar las habilidades de los 2 personajes. Mientras que uno tiene los poderes de tinta, la chica tiene poderes de fuego y tienes que combinarlos para ir derrotando a los enemigos. Entonces, bueno, en un principio esto nos parece un poco sencillo, entonces queremos darle mucho más. Pero, ¿por qué nos llama tanto este proyecto? ¿Por qué nos gusta tanto? Bueno, no solamente porque creo que vamos a conseguir una ambientación muy, muy lograda y contar mucho, eso como ha dicho Paula, de la religión y demás, sino que estamos buscando una estética algo nueva, combinando los efectos y personajes en 2D dibujados por Paula, con unas animaciones muy rollo anime, muy bonito. JRPG, sí. Y queremos introducirlo en un universo 3D muy, muy trabajado para conseguir una ambientación que no se ha visto tanto en los juegos últimamente, pues nos hemos fijado que suele ser más 3D con 2D y tal, y creemos que puede llegar a ser muy llamativo y que puede gustar mucho. Desde luego a nosotros nos parece un juego que si nos dan la oportunidad, o tenemos la oportunidad, nos encantaría desarrollar y darlo todo. Que sí, esto sería diseño de niveles, esto sería más o menos el rollo, esto sería una captura más o menos de lo que queríamos conseguir visualmente en el juego, pero con los personajes en 2D y el escenario en 3D que queda muy, muy bonito. Todavía lo que habéis visto de todas formas no hay nada completo, es un poco en proceso, pero sí, o sea, lo que tenemos muy claro es que le queríamos, ¿por qué fuego y tinta y por qué empezamos con eso de hecho en la Jam? Porque dijimos, ¿qué hacemos que sean 2 personajes que ataquen de una forma visual y que luego se complementen bien a la hora de ilustración y todas esas cosas? Dijimos, pues fuego y agua está muy trillado, pues fuego y tinta, que tiene que ver rollo ritual, y ya tiramos por lo asiático y así se fue desencadenando todo el lío que hay detrás y tal. Y por eso, o sea, queremos que quede siempre muy, muy visual y toda la ambientación al final japonesa va de eso. Entonces, sí. Gracias. Pues ya no hay más preguntas. ¿Segura? ¿Rápida? ¿Que viene otro equipo? La respuesta es muy rápida, muy rápida. Nada, en primer lugar quería felicitaros por la charla y bueno, la verdad es que lo que habéis hecho tiene mucho mérito, tanto la charla como el juego en sí, y os animo a que sigáis haciendo porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y bueno, mi pregunta es que durante la Jam, ¿cómo suplíais la carencia de un diseñador? Quiero decir, ¿cómo hacíais las tareas propias que debería haber hecho un diseñador sin tenerlo? Vale, desde el principio decidimos tirar del concept, ¿vale? Y por eso fue un poco, mi papel ahí fue dirección de arte y decir, necesitamos estas cosas. O sea, toda esa lista salió, la lista que hemos mostrado al principio, salió a partir de los concepts. Conforme se dibujó, era como, vamos a necesitar tal, porque esto va a funcionar así, siempre teniendo en cuenta el por ahora, ¿sabes? Y eso fue un poco lo que utilizamos en lugar de game design. Fue un poco de dirección de arte con un poco de mecánicas por detrás y todo eso. Y, a ver, realmente nos fue bien desde el punto de vista de que sabíamos todo lo que hacer en todo momento. A partir de eso, porque, claro, tenemos los 3D y tal, y el programador pues iba haciendo lo básico, digamos, y conforme ya se nos iban ocurriendo más mecánicas se las íbamos dando. Y así vamos. O sea, que el peso lo llevaba arte, ¿no? Principalmente. ¿El qué, perdón? El peso lo llevaba arte.
Decidía... Supongo que fue, al ser a partir de lo que salió todo lo demás, porque era en plan carrerilla, supongo que sí. Ahora ya obviamente ya lo hemos trabajado más y ya sí que nos hemos puesto con el diseño bien, pero allí no tuvimos mucho más tiempo. Vale, muchas gracias. Pues ya está. Ah, hombre, a vosotros. Pues ya habéis visto lo importante que es venir a eventos como este, participar en las jams. El juego que han dicho, el de Ozoji, que era una bola, que bueno, era un alma en busca de la redención, lo hicieron dos chicos, que era su primera jam. O sea, respondiendo un poco a la pregunta, nunca habían hecho videojuegos, nunca habían hecho nada relacionado con videojuegos. Y bueno, pues vinieron a probar. Eran programadores web, como yo me sentí muy identificado con ellos. Se montaron su propio motor. Ojo, se montaron su propio motor para poder hacer el videojuego, porque no tenían ni idea ni de manejar Unity, ni de manejar Unreal, ni cualquier otra librería, porque era su primer contacto. Bueno, se animaron, eran dos. Les costó un poquito arrancar. Y al final del evento, oye, entregaron y se querían ir a casa. No ha venido ninguno, pero bueno. Se querían ir a casa y os dije, no, venga, quedaros hasta el final, que hay la entrega de premios. Como no habían venido nunca, no sabían que bueno, dábamos jamones en la Game Jamón. Los premios del público son jamones de peluche y los de la organización son jamones de verdad, de los que se comen. Y había un premio que lo elegía el resto de participantes de la Game Jamón. Y el juego que mejor salió valorado fue este juego que hicieron estos dos chicos. O sea, el subidón de alegría que tuvieron en ese momento, o sea, fue muy alto. O sea, de estar abajo, de que se querían ir, porque bueno, pensaban que no habían hecho un gran trabajo, consiguieron enamorar al resto, ¿no? Como presentaron el juego, con su humor, bueno, con su humildad. Y eso, que es muy importante venir a eventos como estos, ilusionarse, probarse en las Game Jams, como ha dicho Jorge, y pues os animamos a que nos sigáis. Ahora el equipo que va a presentar es Cobra Kai. Hicieron un juego que se llama Paula. Fue el juego mejor valorado por la organización del evento, de la Game Jamón. Considerábamos que era el mejor producto. El mejor producto que podría estar ya en una estantería en ese momento y venderse. Una historia por detrás con un trasfondo. Un arte muy elaborado para ser una jam, porque es en 3D. Y de verdad, muy elaborado. A mí me sorprendió bastante eso. Una música, bueno, te ambienta correctamente. Bueno, ahora os lo van a mostrar vosotros, Cobra Kai. A ver si encuentro la presentación. Esta. ¿Quién va a ser el primero que va a salir? ¿O todos? ¿O cómo? Todos a la vez. Presentación, creo que es aquí. Ahí estáis. Pues yo creo que a la derecha pasa. Hola a todos. Bueno, nosotros somos parte del Cobra Kai. Falta aquí bueno, los dos diseñadores que también colaboraron y falta la persona que se encargó del lado de la música, que bueno, yo me voy a encargar también de presentarlo porque nos ha mandado bueno, lo que queremos hablar de eso. Y bueno, empezando ya. Bueno, ya sabéis dónde hicimos la jam, eso no lo vamos a repetir, pero lo que hemos visto nosotros, que para los que teníamos ya experiencia en participar en una jam, los puntos claves eran, pues, por supuesto, la lucha contra el reloj, porque era hacer un juego en 24 horas. Otro punto esencial, la comunicación. La comunicación, ¿por qué? Porque aunque nosotros éramos muchos, solo 3 personas del grupo, que éramos en total, pues si faltan 2 y otro más, pues sumar. Éramos 7, 8, 9. No, es que bueno, luego iremos contando la historia, cómo fue el desarrollo.
Éramos muchos, 8, y solo habíamos colaborado en otras jams, bueno, en concreto Rubén y yo, en Demium. Y todos los demás los reuní, salvo a Miguel, que nos lo encontramos ahí por casualidad, que también se unió al grupo, y los reuní para hacer el proyecto. En cuanto a la comunicación, de eso hablamos, porque no nos conocíamos casi ninguno y teníamos que primero conseguir eso, comunicación para conseguir hacer lo que queríamos hacer en la jam. Y eso llevó a una posterior coordinación. Luego, otro punto importante es la reacción. La reacción en cuanto a que tú cuando estás haciendo algo en una jam y van pasando las horas, hay veces que, sobre todo si hay diseñadores en el grupo, toman una decisión errónea. Yo era diseñador, o sea que podía tomarlas. Y hay que saber en qué momento tienes que parar y decir, uy, parar esto y vamos a dar una vuelta que además si gastamos media hora seguro que va a ser beneficioso. Y luego las decisiones que se toman, ya no solo individualmente, sino en equipo. Sobre todo cuando son grupos pequeños es más fácil, pero en grupos grandes, que sobre todo había dos programadores, aquí están las 2 personas que se encargaron del 3D, y los que faltan, que son los del 2D, que bueno, hablaremos también de ellos. ¿Cómo hemos planteado la presentación? Pues vamos a hablar de cómo lo hemos hecho el diseño, la programación, se van a encargar los mismos programadores de hablar de ello. En cuanto al arte, los 2 artistas, y la música, que me encargaré yo. Pues diseñando Paula, el reto de lo que es una jam. ¿Qué ocurre en las primeras horas? Bueno, las primeras horas surgen, pues eso, los miedos, qué es lo que va a ocurrir. Sobre todo, la primera gran pregunta de cuál es el tema, ¿vale? ¿Cuál es el tema de la Global Jam? Porque aparte de que lo estuvimos haciendo en la Game Jamón, por supuesto, vamos a seguir repitiendo, y no por las pizzas, sino también por la organización, ¿vale? Una de las cosas que estábamos esperando era el tema. El tema lo que nos obliga es a no hacerte planes de ningún tipo, porque hasta que no llega el tema, esto sobre todo lo estamos hablando desde diseño, nos obliga a replantear todo lo que vamos a hacer. En cuanto al género y la mecánica, una vez que supimos que el tema iba a ser ritual, pues hablando, los otros 2 diseñadores que aparte no teníamos nada que ver unos con otros, uno de ellos, que es Denis, no sé si está por aquí, creo que no ha venido, ¿vale? Tenía un concepto de juego muy sencillo para una jam, era hacer una habitación, sin más, todo muy cuidado, y de ahí pues que parta lo que es el juego. Yo en mi caso lo que tenía muy claro en esta jam, porque ya digo que tengo experiencia de haber participado en otras, y bueno, hablando sobre eso, cada jam es muy diferente. Por ejemplo, en Demium fue ponernos a prueba él y yo a ver cómo trabajamos juntos. Daba igual lo que íbamos a hacer, era a ver si sabíamos trabajar juntos. Y en la primera que estuve, que fue en la jam del año anterior, hice el diseño y gané el premio de arte del público, que fue una sorpresa increíble. Pero ahí lo único que fue ir a la experiencia de estar en una jam. Y era sobre todo, particularmente, saber si a mí me iba a gustar hacer videojuegos, nada más. Entonces, este año la idea era conseguir cerrar un juego que durara exactamente 5 minutos. Entonces, a partir de ahí creamos lo que era el género y las mecánicas. Y luego eso nos llevó, que luego vamos a hablar un poco de cuáles fueron, a crear la historia de lo que fue Paula. Pues enfrentándonos a los retos sobre la historia de Paula. Paula, hablando de ritual y resumiendo lo que se trata, es un juego en el que tú te encuentras en un pentagrama, eres un espíritu, en el que 3 niñas te han invocado. Tú no sabes por qué te han invocado, no sabes nada, pero es un juego point and click en el que te tienes que mover por habitaciones, en concreto 3 ambientes, durante 4 capítulos en los que tienes que descubrir qué hacen esas niñas ahí, quién eres tú y por qué estás ahí. Y lo más importante, al final tienes que tomar una decisión.
¿vale? Que el juego, bueno, ya os invito a que juguéis porque la decisión era lo que le dábamos realmente el valor. Porque era, bueno, ya digo, es un juego bastante tétrico. Entonces, empezamos desde diseño a hacer lo que es la organización, que era gestionar el equipo. Cuando decimos lo de valorar las posibilidades, era lo que estábamos diciendo. Unos querían hacer un juego que fuera una habitación solo, claro, y luego nos quedábamos viendo al equipo y digo, ya, pero es que hay 2 de 3D y 2 de 2D. Digo, ¿qué hacemos? Una habitación y nos vamos ya, ¿no? A las 4 horas. ¿Por qué? Porque teníamos un equipo demasiado extenso. Entonces, podíamos pensar en hacer algo, aunque sea un poco más ambicioso. Y era lo que hicimos. Vamos a hacer un point and click con piezas claves que iban desbloqueando cada capítulo hasta llegar al cuarto, que era la decisión. A partir de ahí, bueno, creamos lo que fue el reparto de tareas. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, teníamos la suerte que en el área donde estábamos teníamos una pizarra, donde en la pizarra íbamos apuntando, según iban pasando las horas, los pasos que teníamos que seguir, y cuando se conseguía ese hito, se borraba, se ponía el siguiente, y así fue como apareció lo que era la figura del productor y las herramientas. ¿Por qué la figura del productor? En este caso, porque ya digo, al ser tantos, había veces, y si no que me corrijan, que los programadores no sabían en qué punto estaban ni siquiera los de arte. Y bueno, y tampoco sabían los problemas que había en general, porque bueno, ahora hablaremos de cómo resolvimos esos problemas. Entonces lo que hicimos fue condensar el proceso, igual que en un videojuego, que bueno, en concreto nosotros tenemos experiencia también en hacer algún videojuego. Fue condensar ese proceso en lo que eran las 48 horas, teniendo en cuenta efectivamente que al final hay que hacer una presentación, que tenemos que hacer pruebas y el mínimo testeo, pero que todo eso figure en ese proceso. En cuanto a resolver problemas y que de los errores se aprende, pues por ejemplo, uno de los artistas 2D que iba, se supone, a hacer todo el arte, que era fundamental, de hecho no vamos a enseñar arte de 2D porque spoilearíamos el juego, pues si empezaba a las 7, ¿no? Empezaba la jam, creo, un poco antes. A las 11 decidió que no servía hacer, o sea, no se vio en una jam y nos abandonó. Claro, antes de irse había dejado ideas de cómo podíamos hacerlo y tal, pero claro, nos creó un problemón porque necesitábamos arte de 2D para lo que eran las representaciones del juego. Entonces ahí es donde también entra la figura del diseño y de la producción, que era cómo hacemos, porque ellos tenían ya sus tareas y lo que fue recurrir a otra persona que estaba haciendo una jam en Sevilla, ¿vale? Y que nos ayudase. Entonces con Skype, porque menos mal que había internet, porque si no, no se hubiera podido hacer esto, se le iban mandando con el móvil lo que queríamos hacer, la intención, y a las 24 horas tuvimos ya todo el arte cerrado de 2D, pero claro, el problemón inicial de, ya digo, de gente que no se conoce, que de repente ve que falta algo que es crucial en el juego, que no era simplemente meter arte en 2D y que no iba a cumplir ninguna función, al revés, era crucial. Entonces, hablando de más cosas, el game designer, bueno, ¿para qué sirve un game designer en una jam? Que esto he estado en charlas, he leído artículos. El game designer en una jam sirve para más o menos ordenar las ideas y que cada uno se dedique a lo que tiene que hacer. El programador a programar, el artista a hacer el concept de las animaciones y el diseñador se encarga, por supuesto, en una jam, ¿qué es en lo que cambia? Organiza, pero con respecto a que todos estemos de acuerdo, pero sí que se encarga en crear los documentos de cada uno de lo que tiene que hacer, o sea, de todos esos listados que hay que hacer, que lleva tiempo, se encarga el diseñador y aparte resuelve problemas que a los otros no le debe de salpicar y que lo resuelva él y que los demás ni lo noten. Entonces,
ya digo, el reto, que era crear un juego en 48 horas. Nosotros, en cuanto al equipo de diseño, creo que en el primer día ya teníamos todo listo. De hecho, creamos un repositorio para trabajar donde íbamos subiendo todos los documentos y luego, bueno, ellos iban subiendo luego el resto de piezas. Creamos las mecánicas, que ya digo que fueron de un point and click. El género, que es un juego de misterio en primera persona, ¿vale? Y en 3D. Y luego la historia, que no voy a spoilear, pero que ya he dicho que bueno, según vas descubriendo quién eres, vas viendo que la historia es bastante oscura y con un final que, bueno, vuelvo a decir, que tienes que tomar una gran decisión. Pues, pros y contras de una jam. Pues desde diseño, los pros son, por supuesto, saber que las opciones y lo que tú vas indicando a este grupo, a estas personas, van floreciendo, por así decirlo. Sobre todo, que la gente está de acuerdo con tus decisiones y encima luego ves que aportan. Y luego, como contras, sobre todo ya hablando de esta jam en concreto, los contras que hubo, creo que tuvimos mucha suerte porque el único contra que encontramos fue que una persona se nos fue, pero que supimos gestionarlo debidamente para que no faltara nada. Con lo cual, ya digo, en esta jam tuvimos una suerte increíble. De hecho, fue tanta suerte que prácticamente el equipo que estuvimos, estamos generando otro juego ahora. Y como conclusión, es, sobre todo, si queréis ir a una jam, no tenéis ni idea de hacer videojuegos, yo os invito porque, ya digo, el año anterior yo no tenía ni idea de hacer un videojuego. Y ahora ya hemos terminado uno que está en el mercado, hemos hecho el Paula y estamos en proceso de hacer otro. O sea, lo que tenéis que descubrir sobre todo es si queréis hacer videojuegos. Y una jam es el sitio idóneo. Entonces, paso a Rubén, programador. Hola, buenas. Bueno, yo voy a hablar de la programación de Paula. Y bueno, decidimos utilizar Unity como lenguaje, como entorno de desarrollo, porque es un lenguaje que te facilita mucho las cosas. Ya probamos en la anterior jam con Diego Unreal y la verdad es que trabajar para un espacio de tiempo muy corto, trabajar con un motor más complicado como Unreal, pues no nos dio buen resultado. Y decidimos, él sabía Unity, no nos conocíamos, los programadores, en la jam. Él sabía más Unity que Unreal, así que decidimos, bueno, utilizar Unity. Y también, como teníamos que coordinarnos un poco, que también hablaré un poco ahora, decidimos utilizar GitLab como repositorio y utilizar un repositorio para lo que es el intercambio de información. ¿Vale? ¿Me pasó? Ah, vale. No. Los retos de una jam. Pues bueno, para un programador los retos son muy parecidos a los de una persona de diseño. El principal es la lucha contra el reloj. Evidentemente, terminar algo en 48 horas pues no es algo que sea fácil de hacer. Entonces, para poder realizar lo que hay que hacer, una cosa que se aprende cuando se hacen jam es que hacer las cosas bien o las haces rápido. Evidentemente las tienes que hacer rápido. Y eso es algo que se aprende a sangre, porque al final, cuando te pones a hacer las cosas, siempre te sale tu alma de voy a hacer las cosas bien, voy a hacer las cosas que sean coherentes, que vayan bien, no voy a meter hardcodes en el código y tal. Eso te pasa la primera vez, la segunda sabes que tienes que ir a piñón y la tercera sabes que tienes que ir más a piñón todavía. Con lo cual, el hacer las cosas bien se deja de lado por hacer las cosas rápido. En cuanto a comunicación y coordinación, es evidente que cuando hay dos programadores, por ejemplo en nuestro caso, pues la idea es qué sabes hacer, qué sé hacer y repartirnos el trabajo. Ahí diseño nos daba un poco la guía de las cosas que había que hacer y entre él y yo nos repartíamos, pues yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, venga, nos ponemos a ello, ¿vale? También hay que hacer muy rápido, pues lo digo en la lucha contra el reloj. Tienes que tomar decisiones rápido de qué asignas a cada persona y que esa persona las realice. Reacción. Es muy importante la reacción aquí porque te tienes que dar cuenta de los problemas que se te van dando en el primer momento. Si tú un problema lo mantienes durante más tiempo del necesario, al final te das cuenta de que tienes que ir a dar marcha atrás y eso te va a conllevar pues, más horas de trabajo. Y asociado con eso, la decisión.
cuando te das cuenta de que algo no funciona, pues tienes que tomar la decisión de qué camino coges, si uno u otro. Ahora, explicando un poco lo de esto, veréis los distintos pasos, ¿vale? Bien, bueno, perdona que hay una diapositiva. Aquí, los retos de Paula, ¿vale? Paula es un juego en 3D, ¿vale? Con lo cual, los retos a la hora de ser dados eran estos 4, ¿vale? Necesitaba una navegación, tenías que navegar a lo largo de la escena, ¿vale? Es un entorno 3D, no solo 2D, con lo cual había que montar los entornos y, ya te digo, poder navegar por ellos. Era un entorno que debía permitir conversaciones, que el usuario pudiese ver conversaciones entre los personajes y el usuario tenía que poder hacer point and click en los sitios, es decir, tenía que interaccionar con el entorno, ¿vale? Entonces, básicamente, esos fueron los 4 principales retos a nivel programativo del juego. ¿Vale? Perdón, vale. Ahora, ¿cómo nos enfrentamos a los retos? ¿Vale? Navegación. Precisamente el que iba a ser el más complicado a nivel programativo inicialmente, que fue cómo manejarte a lo largo de la escena, fue el que conseguimos solucionar más rápido. Ya digo aquí, los milagros existen a veces, y de pronto se enciende la bombilla y en Tele y yo nos pusimos pues fueron casi 4 horas, conseguimos movernos por la escena y poder, ya te digo, moverse por la escena y que el usuario pudiese verla bien, ¿vale? El siguiente tema es el entorno 3D. Hay que montar un entorno 3D. Arte tiene que hacerlo y había que integrarlo. Aquí surgió, esta era la cosa más sencilla porque inicialmente Arte genera el entorno, nos lo pasa y ya está. No hay que hacer nada más. Aquí hubo un problema porque las 2 personas de Arte no habían hecho nunca videojuegos, no habían tratado nunca con ningún motor, y en este caso con Unity tampoco, con lo cual, claro, ellos podían diseñar en 3D más la escena, pero claro, después había que integrarla en Unity en este caso. Y ahí surgió Miguel, nuestra figura del programador, para conseguir hacer esa integración, ¿vale? Y ellos le pasaban la escena a él, él la integraba, y también se estuvo peleando bastante con el tema de las texturas para darle efectos que pudiesen esa... Y la iluminación y la colisión. Y me estuve las últimas 12 horas así, sentado así en la mesita de fuera, marginado, haciendo colisiones, toda la escena. Por eso, y es algo que inicialmente, desde el punto programativo, no tendríamos por qué haber tenido eso en cuenta, pero bueno, al final son problemas que te encuentras, que son inesperados y que tienes que solucionarlos. Y al final consigues solucionarlos. Vale, el segundo, pues bueno, las conversaciones. Aquí surgieron todos los temas que son importantes en una Game Jam. Ideamos un sistema, que ahí pongo que fue muy molón. En realidad, nosotros desde el editor de Unity, si sois conocidos en él, nosotros podíamos decidir todo lo que eran los pasos de las conversaciones. De pronto se nos ocurrió montar la idea, la montamos, lo programamos, pero surgió, con un subidón bastante importante de que estábamos haciendo algo, ¡uf!, qué guay. Pero claro, resultó que empezamos a tener problemas de debugueo, sobre todo a la hora de integración un poquito más posterior. Con lo cual, ¿qué pasó? Que hubo que reaccionar, como he dicho antes, hubo que darnos cuenta de que si seguíamos debugando nos podíamos tirar hasta los 2 días más adelante de la fecha sin solucionarlo, y hubo que tomar una decisión que fue pasar a un sistema hardcodeado, es decir, directamente hacerlo todo a capón, directamente del código. Es muy feo, pero muy efectivo. Conseguimos al final solucionar todo el tema de conversaciones en plan, conversación número 23 se ejecuta, conversación número 24 se ejecuta, en plan totalmente hardcodeado. Por último, el tema de la interacción con el entorno. Es otro de los temas que conseguimos desarrollar en la Jam y se nos volvió a encender la bombilla, estas cosas que pasan. Y conseguimos montar un sistema de ray tracing con eventos asociados. Es decir, tú cuando hacías el sistema, hacías ray tracing desde el punto de vista del usuario, y cuando se chocaba con determinado objeto ese rayo, generaba los eventos que te permitían hacer clic y hacer cosas cuando se seleccionaban los objetos. ¿Vale? Esto inicialmente es lo que, digamos, sería el peso de la Jam. Ahora bien, llega el tema de que la cosa se complica el último día, porque llega el circo. Es decir, llega que todo lo que ha hecho arte, todo lo que ha hecho programación, hay que integrarlo. Y esa integración significa integrar la música, que se había desarrollado por separado, integrar la escena, que se habían desarrollado por separado, integrar las mecánicas, que se habían desarrollado y probado, pero a nivel aislado. Y aquí nos encontramos con un tercer problema, y es que cuando tienes una única escena, evidentemente no puedes trabajar en paralelo. Entonces, claro, él resolvía problemas, yo resolvía problemas, pero claro, hubo
varias veces en las que él y yo tuvimos que echar para atrás para que él pudiera subir las cosas y yo podía bajar y pudiera actualizar. ¿Vale? Por último, la última fase, que fue la corrección de bugs y final, pues el último sprint, que siempre es el más cansado y es el que estás ahí peleando por conseguir sacar un build. ¿Vale? Y yo, por mi parte, pues acabé. ¿Vale? Si quieres. ¿Espérate primero? No, tú primero. ¿Yo primero? Pues nada. ¿Cómo se pasa aquí? Vale. Bueno, pues nosotros, sobre todo lo que nos enfocamos al principio es estábamos muy agobiados porque nosotros es lo que teníamos que dar la primera imagen visual para que la programación pudiera empezar a hacer cositas. Entonces, bueno, estuvimos debatiendo qué hacer, si hacerlo en época actual, qué época hacerlo, y al final, bueno, pues empezamos a modelar un poquitín deprisa y corriendo para intentar ganar tiempo, y al final se fue un pequeño lastre, porque luego tuvimos problemas con los modelos y, bueno, tuvimos que tirar ya con lo que teníamos hecho. Por aquí. Vale, lo primero que hicimos para hacer los entornos y distribuir el trabajo, como yo tenía mucha experiencia en arquitectura, llevo 9 años trabajando en estudio de arquitectura como 3D, entonces pues me dijeron, para ti los entornos. Y para Isabel, mi compi, pues se hizo aquí unas niñas impresionantes de época victoriana, ya modeladas en pose, con sus diferentes máscaras, hablará de ellas. Y bueno, a mí me tocó hacer los entornos. Entonces, lo que hicimos fue meternos en Mount Vernon, que era una página que demuestra la casa de George Washington, y sacamos un poquitín la huella de esa casa para basarnos en nuestros entornos y sacar de ahí los muros y sacar algo chulo de ahí. Entonces, bueno, también luego las texturas las hicimos en blanco y negro, porque no daba tiempo hacerlo de otra manera, entonces ahorrábamos tiempo y convertimos un problema en una solución, porque dijimos, ¿cómo ve un fantasma? Pues en blanco y negro, entonces te ahorras todo el tema de color. Y también al hacerlo en blanco y negro nos permitía destacar más ciertos elementos como sangre y bueno, el círculo donde te invocan y tal, o sea, ese tipo de cositas para darle un poquitín más de énfasis. Y bueno, pues ahora que os hable mi compi de las niñas. Bueno, yo deciros que era mi primera jam, ¿vale? Y era decir, aquí el que no corre vuela, hay que improvisar, qué es lo que tenemos y cómo lo puedo solucionar, ¿vale? Y con las niñas yo decidí, dije, a ver, porque al principio no sabíamos en qué época enfocarlo y tal. Y luego ya cuando dijimos lo de la época victoriana, dije, bueno, pues telas, o sea, cosas que pudiese yo utilizar que se luciesen y que fuesen rápidas para hacer. Es decir, lo primero es quiero una malla base de un personaje o sea, que sea solo una sola pieza y que le podamos sacar las V rápidos, o sea, olvídate de chaquetas, de objetos por separado y tal. Entonces, simplemente, y además, por ejemplo, en las cosas que se lucen, pues el traje, el pelo y tal, es decir, las manos me daban igual, o sea, las pusimos pegaditas aquí sin tiempo a detallar ni nada, aquello tenía que salir rápido y tal. Entonces, y luego eran 3 personajes y decía, a ver, pues qué cosas, lo estuve hablando con los diseñadores y cómo poder hacer que fuesen diferentes, pero con elementos muy sencillos, o sea, sencillos entre comillas, de rápido, para que fuesen 3 diferentes, pero usando la misma malla, ¿no? Y nada, simplemente eso. Lo más importante era tener una malla base para poder hacer las V rápido y aprovechar las texturas, sobre todo de telas, pelo, para que se pudiera lucir. Luego también otro problema de solución, que se me olvidó comentar antes, es que el juego es en primera persona porque como ninguno sabíamos animar, pues claro, dijimos, ¿qué hacemos? Pues primera persona y te ahorras modelar un personaje más y todas las animaciones, con lo cual al final convertimos otro problema en una solución. Añadir una cosa. Sobre las niñas, añadiendo que no íbamos a animar, la solución que buscamos desde diseño era que para que se viera la personalidad de cada niña, lo que hicimos fue ponerle una máscara tipo veneciana con un gesto. Entonces ya te iba indicando un poco cuál era el gesto, el que te daba la niña, era un poco la actitud que tenía hacia Paula. Y bueno, ya lo último, lo de 2D, es lo que dijimos, que tuvimos un problema con el artista y que, bueno, aparte, como has dicho tú, la decoración, estuvimos echando una mano y casi todos los cuadros, por no decir todos, son de Gustave Doré.
Bueno, pues aquí tenéis unas capturas de la zona del desván. Y bueno, yo creo que ya está. Hay más. Esto sí. No me suena. Esto sería otro de los ambientes. Perdón, esto sería otra de las habitaciones. Hicimos la habitación de Paula, el desván y lo que era el salón. Vale. Tú estabas, bueno, iniciando el juego, tú estabas en medio del círculo y tenías que, bueno, responder a unas preguntas que te hacían las niñas, y una vez que terminaba el ritual que hacían ellas, ya te podías mover por la casa libremente en busca de pistas. Y bueno, ahora vamos con la última parte, que es la música. En cuanto a la música, bueno, se realizaron 6 temas divididos entre lo que dijimos, entre lo que iban a ser los capítulos capítulos del juego. Lo que pasa es, no sé si recuerdo que, bueno, al principio iban a haber 5, lo dejamos en 4 y... Vale, gracias. Y luego la decisión, bueno, dependiendo de la que tomases, teníamos 2 tipos de música. Luego, en cuanto a efectos sonoros, bueno, había de todo, porque según te ibas moviendo de un sitio a otro iban sonando cosas, o incluso haciendo point and click en alguna de ellas que de hecho no te indicaban nada. Y bueno, al final, bueno, que no había nada de diálogos. Y bueno, si podemos, lo que pasa es que lo de escucharnos va a sacar fuera, si me meto... Sí. Esta sería en concreto cuando comienzas la partida. Y bueno, el trabajo con Isabel fue como, bueno, ella se aisló totalmente para hacer lo que fue el proceso de la música. Íbamos a verla simplemente desde el diseño para decirle un poco el listado de efectos que necesitábamos. Otra cosa muy importante, ella lo que necesitaba ver en todo momento eran escenas o ilustraciones para luego inspirarse para evocar lo que iba a hacer después. Bueno, y este fue el resultado de una de ellas. Creo que ya estamos. Luego, en cuanto a los pros, como lo ve Isabel, dice que, bueno, que un músico que puede asistir y participar en la creación en vivo de la historia. A ella, sobre todo, le gustaba ver mucho lo que era el proceso de cómo se iba creando, anulando o ubicando lo que eran los efectos. Y, bueno, y aparte que se encargó de la creación del tráiler. Luego comenta que la estética bien definida es un acierto seguro. Dice que una jam es esencial para poder trabajar a tiempo y que la estética isabelina, en concreto la que seleccionaron los artistas, o el ambiente infantil, o bueno, el cacho de spoiler que se acaba de hacer ahí de la muerte, son conceptos lo suficientemente contundentes como para trabajar bueno, la música. Y me da miedo leer, a ver si ya no va a contar el final. Espérate. Bueno, sí, sobre todo lo que ya me comentaba ella en la jam es la libertad creativa. Nosotros no le impusimos nada en ningún momento, salvo simplemente darle las herramientas que ella necesitaba para que con total libertad musical crease lo que eran las piezas del juego. Luego, lo de la grabación solista en directo, eso fue un puntazo que nos dejó a todos bastante boquiabiertos, porque dijo, aquí le va bien un cello. Y yo, vale.
y de repente dice, espérate que creo que está conectado, y se conecta con un violonchelista de Toronto, ahí en Canadá, le manda la partitura y a las 12 horas dice, ya lo tengo aquí grabado, vamos a incluirlo, que es lo que habéis oído antes en la pieza anterior. Claro, y nos quedamos como, joder. Digo, yo estaba hablando con uno en Sevilla, pero esta se va a Toronto, pero vamos. Y dice, bueno, y lo último, la motivación extra del trabajo en equipo en contrarreloj, que vamos, se ve que a ella le pone eso, a algunos no le pone tanto porque se pone de verdad muy nervioso, como vimos con el ilustrador que se tuvo que ir. ¿Vale? Luego, compartir resultados, feedback constante y constructivo, y motivación mutua al ir viendo los resultados. Sí, porque esto también es muy importante. No es lo mismo que ella nos dé todo el material y vea que nosotros no hemos avanzado nada, y ella, cuando veía que íbamos avanzando, que iban encajando las piezas, pues es lo que decía ella, que es un feedback constructivo. Luego, como contras, bueno, que la historia no está terminada hasta casi final del plazo, eso es culpa de los diseñadores. Las ideas narrativas y globales también, porque ya digo que al final iba a ser una historia más grande que tuvimos que ir cortando, los ambientes, y luego, bueno, las mecánicas muy generales, normal, porque estábamos en una jam de 48 horas y ahí no podíamos ahondar en mecánicas muy profundas porque era imposible. Y luego, en cuanto a otro contra, la implementación de la banda sonora, bueno, cuando ella acabó la jam, ya hablo desde nuestro punto de vista, me acuerdo que estaba un poco cabreada porque decía que el resultado para ella como músico no era el que ella buscaba. Decía que tenía muchos fallos la música, y claro, nos quedábamos como, joder, pues sí, está alucinante la música. Pero, bueno, lo que hemos puesto ahora mismo, que tiene colgado en internet, ya está retocado y ya es lo que ella considera como un trabajo bien hecho, de calidad. Y bueno, al final eso dice que no contar con todo el material técnico, lo cual vuelvo a decir que es muy difícil. Hace falta, lo que hemos dicho antes, comunicación y coordinación para tener todo ese material, y era complicadísimo. De hecho, es lo bonito de una jam de 48 horas. Y luego encontrar espacios de aislamiento, que ya los encontró de puta madre, porque siempre está aislada, o sea que eso lo hizo muy bien. Y bueno, si queréis descargar Paula, en esta página web tenemos ya lo que es el juego como lo concebimos en la jam. Y muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Hola, has comentado antes que bueno, que contabas con el grupo, no contabas con todos los componentes al principio, solo con 2 fijos, ¿no? Entonces yo me pregunto, cuando tienes a lo mejor gente nueva, no sabes a la velocidad a la que trabaja, el ritmo que tiene, tú puedes diseñar el juego para tener unos escenarios, etcétera, etcétera, para que te dé tiempo en 48 horas, pero si esa persona a lo mejor tiene un ritmo más perezoso, digamos, o sea, no está tan experimentado, ¿cómo lo gestionas eso? ¿Qué manera ir? Porque a mitad del juego no vas a las 4 horas decir, vamos a recortar el juego porque esta persona no rinde a lo que estamos esperando, o contratas o intentas meter a otro integrante, por ahí otro componente, te lo sacas por ahí, igual que te sacaste el de Sevilla. Bueno, en cuanto a eso es donde viene el tema de la producción. Cuando digo que hicimos producción, bueno, Miguel lo puede saber, que empecé a hacer al final una producción súper cerrada, que era cada hora tenía que tener algo cerrado y según lo iba teniendo borraba. Pero él tenía que saber, céntrate en eso, y se centraba. Y a Rubén le pasó igual con lo de la herramienta que ha comentado, de los diálogos. Que Paula sufrió una evolución. O sea, pasamos de un juego que era una habitación a un juego que tenía 5 capítulos más una decisión final, a un juego que tenía 3 capítulos más una decisión final. O sea, al final, a lo largo del fin de semana fuimos evolucionando, digamos, la idea de lo que va en función de cómo se iba desarrollando el propio proyecto, ¿vale? O sea, que al final, desde el principio no te marcas todo tu objetivo, también trabajas un poco evolucionando conforme va avanzando el proyecto. Entonces vas cortando o vas poniendo dependiendo de cómo tú lo ves. Es algo evolutivo, va cambiando a lo largo de todo. Es imposible, como tú dices, marcar que tu juego va a ser así en las 3 primeras horas de juego. Pues es imposible, no sabes cómo va a funcionar. Entonces tienes que tener esa capacidad evolutiva, esa capacidad de cambio para ajustar conforme va pasando el tiempo
Y generalmente también es algo que, salvo el chico que nos abandonó, todos teníamos muchas ganas de estar allí. Y es algo que en la Jam está. O sea, la gente que va a una Jam a pasar 48 horas allí pasándolo mal y viene a la vez, es porque le gusta y porque quiere estar. O sea, generalmente son casos aislados los que encuentras que la gente no te rinde o se va. Son casos muy aislados. Generalmente la gente cumple, ¿vale? Porque es algo que le gusta. Estamos allí para eso, para sufrir pero pasarlo bien a la vez. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Que bueno, yo os dije que era mi primera Jam y lo que me llevo, o sea, lo que me encantó fue el construir algo en equipo. Y es que surge la magia. O sea, cuando se unen, ves los programadores que meten tus figuras, toda la historia y todo, o sea, y estar todos juntos ahí. Y ha habido momentos de pegarse de cuando no estás, que no has dormido, porque ya no te rigen las neuronas, ¿sabes? Y empiezas a decir que no, que esto se hace así, que no, no sé qué. David y yo, que no nos habíamos pegado nunca, surgió una medio pelotera ahí, decir que no, y luego dijimos, bueno, nos vamos a dar una vuelta. Esa media hora que decías tú, luego ya cogimos aire y respiramos, pero deciros que lo recomiendo a todo el mundo porque es mágico. O sea, unirte con gente, yo no conocía a nadie, y me encantó. Y todo el mundo lo da todo, el ambiente de la Jam, genial. O sea, ves a todo el mundo hiperconcentrado en sus grupos, no sé qué, currando mogollón, la gente dándolo todo. O sea, que una experiencia buenísima. También te ríes mucho, sobre todo yo. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y ya hemos acabado, ¿no? Sí. Vale. Bueno, yo quiero comentar porque me queda con la espinita un par de cosas. Una, no participé en un juego, participé en dos, que me he acordado. Sobre el tema del buen rollo y tal, no sé si recordaréis al que no le conozca, un chico que había con una visera que estaba solo en un rincón haciendo un juego muy raro, que luego le tuvieron que obligar a presentar y se negaba. Y cuando lo arrancó se colgó. Se colgó por mi culpa, porque era un juego online y el servidor se tostó y era mío. O sea, yo estaba en casa y el hombre pues no me pudo avisar. Ahora está arriba, que lo sepáis, no se ha caído desde entonces. La segunda cosa, y para arrimar un poco la escuadra a nuestra sardina, publicamos, hoy es sábado, ¿no? Anteayer publicamos, no sé si conocéis el blog Nivel Oculto. Para quien no lo conozca, es niveloculto.com. Hay un artículo de Anteayer que es mío, que habla sobre el tema de la experiencia de las Game Jams y me ha gustado mucho comprobar por vuestras charlas que mucho de lo que decimos ahí pues se confirma, ¿no? Entonces, ahí tenemos un discurso un poco más relajado, menos nervioso sobre lo que pensamos y defendemos, por si le queréis echar un vistazo, pues ahí está. Yo soy Jorge, pone Jorge, no hay pérdida. Y nada más, ¿no? Lo único, ahora nos vamos a ir a tomar algo por aquí al lado. La idea hubiera sido tomárnoslo aquí, pero al final, pues por cosas de la vida no ha salido. Entonces, si venís menos de 20, igual invitamos a la primera ronda y todo. Así que, a todos nos los está echando cuentas, ya lo reconozco. Y bueno, nada, muchas gracias por venir.